Hoy les hablaré sobre la obligación tributaria, un concepto esencial en el sistema fiscal que establece el deber de los contribuyentes a cumplir con ciertas obligaciones frente al Estado. En primer lugar, nos preguntamos, ¿qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria surge como el resultado de la necesidad del Estado de recaudar ingresos que le permitan financiar el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, la obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre un acreedor, que es el Estado, y el deudor tributario, que son las personas físicas o jurídicas, cuyo objetivo es el cumplimiento de la prestación tributaria, la cual puede ser exigida de manera coactiva y finalizada la misma con su cumplimiento, es decir, pagando el tributo. Ahora nos preguntamos cómo nace. Nace como consecuencia de la relación del hecho imponible, es decir, del acontecimiento previsto por la ley que genera el deber de pagar un tributo. Ahora veremos cuándo se origina la obligación tributaria. Se da en los siguientes casos: venta de bienes con la emisión del comprobante de pago, retiro de bienes cuando se efectúa el retiro de bienes o por la emisión del comprobante de pago, lo que ocurra primero. En la prestación de servicios, cuando se haya emitido el comprobante de pago o cuando se reciba la retribución. En un contrato de construcción, se genera con la emisión del comprobante o fecha de percepción del ingreso. En la primera venta del inmueble, en la fecha de percepción del ingreso. En una importación de bienes, en la fecha de solicitud de despacho, y en la importación de bienes tangibles se da cuando se realice el pago o se registre el comprobante de pago. Continuando, ahora veremos lo que es la obligación de carácter formal y sustancial. Se divide en dos tipos, como ya lo acabo de mencionar, obligación formal y obligación sustancial. La obligación formal son todos aquellos deberes que el contribuyente o responsable deberá cumplir obligatoriamente ante la administración tributaria. Como ejemplo de ello tenemos la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, la emisión y el otorgar comprobantes de pago, presentar las declaraciones juradas, llevar libros contables, proporcionar información sobre las actividades. Ahora, en cuanto a las obligaciones sustanciales, es el deber de pagar por un determinado tributo. Para que se cumpla la obligación sustancial, el contribuyente debe haber cumplido con la obligación formal. En este caso, un ejemplo es el pago de la deuda tributaria. En el sistema tributario, todos los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones. Pero, ¿qué pasa si no lo hacen? Aquí te explicaré qué son las infracciones tributarias y cuáles son sus tipos. ¿Qué es una infracción tributaria? Son acciones u omisiones que van en contra de las normas fiscales establecidas por ley. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir eso? Son incumplimientos de las obligaciones tributarias, ya sea de forma voluntaria o porque quizás hubo un descuido, pero que pueden ser sancionadas por la administración tributaria. ¿Y qué tipo de infracciones hay? Tenemos la infracción por omisión, que ocurre cuando el contribuyente no cumple con sus deberes formales, como no presentar declaración jurada o hacerlo fuera del plazo. Por ejemplo, cuando no se presenta la declaración mensual del IGB. También está la infracción por acción u acto indebido. Sucede cuando el contribuyente hace algo prohibido, como emitir comprobantes falsos o ocultar ingresos. Como por ejemplo cuando se emite un comprobante pero sin ningún registro contable. También está la infracción por resistencia a la fiscalización. Este sucede cuando el contribuyente impide o dificulta las labores de la fiscalización de la SUNAT. Por ejemplo, cuando no se permite el acceso a los libros contables. También tenemos la infracción por incumplimiento de deberes formales.
son aquellas relacionadas con no cumplir correctamente los procedimientos tributarios, como no actualizar los datos del RUC o no entregar comprobantes de pago. Sabemos que las infracciones tributarias pueden generar grandes sanciones económicas, por eso es clave cumplir con nuestras obligaciones tributarias y así evitar problemas con la SUNAT. Imagina que el sistema tributario es como un conjunto de reglas que todos debemos seguir para contribuir con el Estado. Cuando una persona o empresa rompe esas reglas, por ejemplo, no declarar sus impuestos a tiempo o evadir el pago, el Estado aplica una sanción tributaria, es decir, que es el castigo que se impone a las personas por la violación de las normas en sí. Tipo de sanciones. Aquí son 5 tipos. El primero es multas, que son sanciones económicas que son calculadas según la UIT o ingresos netos. Se reduce bajo el régimen de gradualidad. El segundo tipo es el comiso de bienes. Aquí SUNAT retira bienes hasta que se demuestre la propiedad. Si no se acredita, los bienes pueden ser rematados, donados o transferidos a entidades públicas. El tercer tipo de sanción es el cierre temporal de establecimientos. Aquí puede llegar a haber una suspensión de actividades por hasta 10 días calendario. Puede sustituirse por una multa del 5% de los ingresos netos y tiene un límite hasta la 8 UIT. El cuarto tipo es el internamiento temporal de vehículos, que afecta la posesión del vehículo hasta por 30 días calendario. Puede evitarse con una multa de 4 UIT o una carta fianza del mismo valor. Y por último tenemos al pegado de carteles y sellos, que son sanciones complementarias para evidenciar incumplimientos ante el público. ¿Qué quiere decir el régimen de gradualidad? Este tipo de régimen permite reducciones de hasta el 100% de la multa si se cumplen ciertos criterios, que son 2. El primero es gradualidad de las infracciones relacionadas con la emisión y otorgamiento de comprobantes de pago, que tiene a frecuencia, que es la repetición de la misma infracción. Y el segundo criterio es la gradualidad de las infracciones no vinculadas a la emisión y otorgamiento de comprobantes de pago, que se divide en 4. Acreditación, que es la presentación de documentos que sustente la propiedad, por ejemplo puede ser un vehículo. Frecuencia, repetición de la misma infracción. Pago, que es la cancelación de la multa. Y subsanación, la corrección de la infracción. Ahora tenemos los tipos de subsanación. El primer tipo es la subsanación voluntaria, que es antes del requerimiento de una SUNAT y que la rebaja puede ser del 95% de la multa. El segundo es la subsanación inducida en fiscalización, que después del primer requerimiento pero antes de la resolución. Sus rebajas pueden ser de un 70% general, 95% si se paga el tributo y 85% si se aprueba una fracción. El tercer tipo es la subsanación en cobranza coactiva. Tras recibir la resolución de cobranza coactiva, se debe corregirse en 7 días hábiles y la rebaja puede ser del 60%. Y por último tenemos a la subsanación en etapa de reclamación. Aquí se presenta reclamo y se paga antes de apelar y la rebaja puede ser del 40%. La base legal principalmente está contenida por el Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo número 133/2013, el título 2, Infracciones y Sanciones. Tenemos artículos del 166 al 192 que estos van a ser claves. El artículo 166 nos habla acerca del concepto de infracción tributaria. El artículo 167 nos habla de responsabilidad del contribuyente. El artículo 168 nos habla de imputación de infracciones. El artículo 169 nos habla acerca de la clasificación entre formales y sustanciales. El artículo 170 nos habla de la tipificación de infracciones específicas. El artículo 179 nos habla de los tipos de sanción, multa, cierre y comiso. El artículo 182 al 192 nos habla acerca de las reglas de gradualidad, condonación, extinción y prescripción. Tenemos como complementarios resoluciones de superintendencia, el SUNAT, donde nos detallan criterios de gradualidad. También tenemos
Constitución Política del Perú el artículo 74, donde respaldan la potestad tributaria del Estado. También está el Decreto Legislativo número 943, la Ley del RUC, que está vinculada a obligaciones de inscripción y actualización de datos. También vamos a hablar acerca de unos ejemplos de infracciones y sanciones tributarias. El primer ejemplo vendría a ser vender sin entregar boleta o factura. Esto tendría una multa del 50% de la UIT o cierre del local. Tenemos otro ejemplo, no mostrar libros contables durante la fiscalización. Tendría una multa del 0.3% de ingresos netos. Otro ejemplo, no presentar declaración anual de operaciones con terceros. Esto tendría una multa del 0.6% de ingresos netos. No presentar el PDT mensual de IGB. Esto sí tendría una multa fija de una UIT. También, otro ejemplo podría ser si es que declaramos 10.000 soles de IGB, pero no lo pagamos. Esto tendría una multa del 50% del tributo emitido. También, otro ejemplo, solicitar devolución de IGB sin derecho. Esto sí nos tendría una multa del 100% del monto indebido. Bueno, un ejemplo práctico, podríamos poner un caso, una empresa vende productos sin emitir facturas a la SUNAT y estos los detectan esta infracción, donde en el artículo 174 nos dice no emitir comprobantes de pago. Entonces, tendría una sanción de una multa del 50% de la UIT vigente o, en caso, sería cierre del local si es que este reincide. Podría haber una posible reducción si es que la empresa se regulariza y paga antes de ser notificada. Esto aplicaría el concepto de gradualidad. Y recordemos que cumplir con las obligaciones tributarias no solo evita multas, sino que nos ayuda al desarrollo del país. El cumplimiento tributario es clave. Las infracciones y sanciones tributarias son consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas por la SUNAT. Esto afecta directamente la operatividad y reputación de una empresa. Las sanciones pueden ser costosas. Las multas, cierres temporales o incluso la comisación de bienes generan pérdidas económicas significativas. Además, pueden perjudicar la continuidad del negocio. La SUNAT puede aplicar sanciones de forma automática con el uso de sistemas electrónicos. Muchas infracciones se detectan y sancionan automáticamente, lo que exige mayor cuidado en los registros y declaraciones. A continuación, les brindaremos 10 recomendaciones para evitar infracciones y sanciones tributarias en una empresa. 1. Contar con un contador calificado o asesor tributario que conozca la normativa vigente y los plazos de cumplimiento. 2. Capacitar constantemente al personal administrativo en temas tributarios, especialmente en el uso de sistemas como el PDT, el formulario 621 y otros medios virtuales de SUNAT. 3. Llevar la contabilidad al día y con respaldo documental correcto, cumpliendo con el Plan Contable General Empresarial. 4. Cumplir puntualmente con las declaraciones mensuales y anuales, como el IGV, renta, retenciones, percepciones, entre otros. 5. Verificar antes de enviar las declaraciones para evitar errores de digitación, omisiones u otros detalles que pueden dar lugar a infracciones. 6. Revisar constantemente el buzón electrónico de SUNAT, para no pasar por alto notificaciones o requerimientos. 7. Aplicar mecanismos de control interno para revisar y auditar los procesos contables y tributarios dentro de la empresa. 8. Regularizar deudas y fraccionamientos tributarios a tiempo para evitar intereses, moratorios y sanciones por incumplimiento de convenios. 9. Revisar las resoluciones del Tribunal Fiscal como fuente de aprendizaje para no cometer errores frecuentes. 10. Fomentar la cultura tributaria en la empresa, promoviendo el cumplimiento no solo por obligación, sino como parte de la responsabilidad social empresarial.